nacida aquí en Trinidad de Dios. Amén. Amén. Que nació aquí. Amén. Amén. Que yo tengo presente cuando la mamá andaba embarazada y aquí estaba cantando, ella era la secretaria de la iglesia. No se suspende. Natalia Araya. Paso por aquí, denle un aplauso. Si pueden abrir su Biblia en Daniel, el capítulo 1. Cuando lo tengan, empiecen a poner. ¿Tienen? Vamos a leer el 1, 0. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Isaac y a Azarías Abednego. Y 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a orar así rápidamente. Por favor, para que se necesite. Padre nuestro, vengo delante de tu presencia humildemente, Señor, para poner tu palabra, Señor. Luego, por favor, que tú abras los corazones de cada uno de tus hermanos, especialmente de los jóvenes, para que juntos podamos aprender tu palabra, Señor. Que tú nos des a mí, Señor, como un vaso, que yo pueda poner tu palabra de acuerdo, Señor, a tu propósito y a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Primero que nada, quiero dejar saber que estoy muy nerviosa. He estado muy nerviosa durante toda la semana porque en general siempre me ha tocado cantar adelante o hacer una danza, y eso ya estoy acostumbrada a hacerlo, pero exponer la palabra de Dios es muy difícil. Y también siento, no es sentir miedo de hablar adelante con ustedes, porque son hermanos y trabajan confianza, pero más el miedo de no exponer bien la palabra de Dios. Así que sobre todas las cosas, que toda la gloria sea para Él. Como habíamos leído sobre Daniel y sus amigos, de la manera que obedecen a Dios, me gustaría empezar a explicar el contexto histórico en el cual se encuentra este capítulo. Si leemos, empieza explicando que el año era el tercero del reinado de Joacim, que era el rey de Judá. Entonces, aproximadamente 605 a.C., o hace unos años. En este tiempo, Jerusalén ha sido capturado. Empieza la primera exilación del pueblo de Israel a Babilonia. Y este es durante el tiempo de reinado del rey Nabucodonosor, que era un hombre excéntrico, curioso, no muy simpático, para ponerse así. Y Babilonia era un imperio famoso, poderoso, el cual fue profetizado por varios profetas como es Jeremías y Isaías, que habían hablado de la manera en la cual Jerusalén iba a ser tomada por este rey, por los babilonios. Y era una nación, Babilonia,
que tenía un ejército prudente, poderoso, también tenía mucho poder económico y muchas costumbres eran avanzadas. Era una sociedad mucho más avanzada que la de los hebreos. Entonces, entre medio de todo esto, se encuentra Daniel y sus amigos. Y se encuentran en una ciudad que es desconocida para ellos. No conocen la cultura, no conocen el lenguaje, no conocen nada de este pueblo. Ellos han crecido siempre en otra tierra. Imagínense ustedes ser sacados como jóvenes de la tierra que ustedes han crecido, que conocen, de sus padres, ser llevados a una tierra desconocida, donde también tienen otras costumbres y no adoran a Dios. Sería bastante difícil. Y en el versículo 4 dice que el rey Nabucodonosor mandó a buscar jóvenes a los hijos de Israel del linaje de los príncipes. Y él quería que ellos fueran educados para servir. Dice la palabra de Dios que muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, esto era parte de una técnica que usaba Babilonia cuando conquistaban diferentes pueblos. Después de salir victorioso en la batalla, ellos tomaban por captivos personas que ellos veían de ese pueblo que eran más talentosas y útiles para que ellos le pudieran servir al rey. Y entre estos jóvenes que eligieron estaban Daniel y sus 3 amigos, que serían Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces, también parte de nombrar estos nombres es importante porque a ver la manera en que Nabucodonosor mandó a cambiar los nombres de estos muchachos, podemos ver la manera en la cual él quería sacar el nombre de Dios de todo lo que se practicaba en Babilonia. Yo busqué los nombres y Daniel en hebreo significa Dios es juez, que es bastante hermoso, pero el nombre que le puso Nabucodonosor, que sería Belsasar, invoca uno de los dioses de Nabucodonosor, que era en todo el pueblo babilónico, que se llamaba Bel. Entonces el nombre de Belsasar significa Bel protege, por eso mismo. Y después también está Ananías, que en hebreo significa el Señor te muestra su gracia. Pero le pusieron Sadrach, que significa bajo el mando de Akub, que también era uno de sus dioses ídolos. Misael en hebreo significa quién es como Dios. Y Mesach significa quién es como Akub. Entonces aquí vemos que son definiciones muy similares, pero que saltan a dos diferentes. Y está Azarías, que significa en hebreo el Señor ayuda, pero Abednego significa sirvientes de Nebo. Entonces todos los nombres babilónicos tenían unos significados que invocaban, resaltaban dioses que eran ajenos. Entonces desde el principio vemos cómo el pueblo de Dios estaba siendo exponido a una cultura que no conocía, estaba siendo, y también Babilonia estaba tratando de cambiarlos para que ellos dejaran detrás a su Dios soberano. Más es importante ver que aunque el rey quiso empezar cambiando sus nombres, estos jóvenes se mantuvieron firmes en sus creencias, y sus convicciones, y su confianza en Dios sobre todo, que es el punto central de esta exposición de predicación, la soberanía de Dios. Y después de esto vemos el versículo 8, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y después dice: con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía, dio por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Pero siempre a veces me hacía la pregunta de por qué Daniel no quiso comer, porque no entendía exactamente. Y al buscarlo es porque la comida que el rey les ofrecía era presentada a ídolos o otros dioses. Entonces fue una decisión que Daniel tomó, no quizás porque la comida no le agradaba, pero más porque él quería honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, pues, ¿qué es lo que decidió Daniel? Bueno, él ruega al jefe de los eunucos que pruebe con sus siervos por 10 días
y que les diera solamente legumbres para comer, agua a beber. Este versículo me da bastante risa porque, para contarle un pequeño anécdota, cuando era más pequeña, mi mamá siempre nos hacía legumbres, o porotos o lo que sea. Siempre nos decía, cómanse todas las legumbres para ser fuertes como Daniel. Yo nunca las quería comer, pero igual siempre le compraba el cuento, se las comía todas. Así que cómanse las legumbres. Y bueno, para seguir explicar la cosa de la historia, cuando Daniel decide no comprometerse, o sin comprometerse, él ofrece una solución práctica, pero sin comprometer su integridad, que es bastante importante. Para los jóvenes de hoy en día es a veces difícil no comprometer nuestra integridad. Gloria a Dios. Yo pienso a veces porque la Biblia solo nos muestra estos 4 jóvenes en particular, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y es como un ejemplo de la manera en la cual ellos fueron firmes y fieles. Pero también me pongo a pensar que deben haber muchos jóvenes que no hicieron lo mismo. Quizás cuando ellos fueron exiliados, estos otros jóvenes que nos vemos, elegidos para servir al rey, fueron presentados estas comidas y quizás pensaron muchas cosas. Por ejemplo, tenemos hambre, tenemos que comer, si no lo hacemos nos van a matar. O vamos a hacer rica la comida, comamos nomás. O total, estamos lejos de la casa, los padres no nos van a ver. Puras cosas así, o Dios entenderá. También quizás pensaron así, como a veces nosotros muchas veces lo hacemos. Total, Dios entenderá. Pero es importante pensar que también no tuvo esa mentalidad. Él decidió servir a Dios. También es interesante ver cómo la comida, que es algo tan simple de cada día, puede servir para tentarnos o como tentación. La Biblia hay otros ejemplos también que nos demuestran. Por ejemplo, en el Génesis, desde el principio, vemos que no hay que comer el fruto prohibido. Y ahí es un ejemplo de tentación con comida. Y también cuando Jesús está en el desierto, en Mateo 4:3, vemos que dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, no es solamente la historia de Daniel que demuestra cómo la comida puede servir como tentación, pero sí es un ejemplo muy importante para los jóvenes. Porque Daniel y sus amigos no se decidieron a torcerse. Y el resultado fue muy importante y un gran ejemplo para nuestras vidas. Porque después de esos 10 días, el versículo 15 nos dice que pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Imagínense, más robusto, era mejor. Entonces, la vida de Daniel nos demuestra que el periodo de nuestra juventud no es simplemente un tiempo para cometer errores. Porque muchas veces, como jóvenes, pensamos, bueno, total, somos jóvenes, tenemos toda una vida por adelante, ¿por qué servirle a Dios ahora? Yo les vengo a decir que no. Es más importante servirle a Dios ahora, en el momento. No en el mañana, no en el futuro, pero hoy en día. Como jóvenes también podemos ser sabios en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar y en nuestra manera de vivir. No tenemos que esperar a ser adultos, a tener una familia, a tener una situación estable financieramente o estar casados para vivir una vida que sea acuerdo a la palabra de Dios. Y también esta historia nos sirve como un ejemplo a los padres, porque Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces imagino que los padres de estos jóvenes les habían enseñado bien sus creencias y en quién ellos creían. Por eso no les vino la duda a ellos después. También nos sirve como un ejemplo en la manera de que nosotros podemos actuar estando en una cultura extraña. Por ejemplo, estos jóvenes aprendieron de la cultura de Babilonia, del lenguaje, que el lenguaje en ese tiempo era el caldeo. Y este era un lenguaje que era académico para aprender las matemáticas, la astronomía, la historia, la ciencia. Entonces ellos
modelaron cómo uno puede sobrevivir en una tierra que es extraña, una cultura extraña. Ellos aprendieron sobre la cultura, alcanzaron excelencia en su trabajo, en todo lo que hacían, servían al pueblo, pero también oraban a Dios pidiéndole ayuda, porque no era fácil. Me imagino que cuando ellos llegaron después de ese largo trayecto desde Jerusalén a Babilonia, quizás se encontraban muy tristes, quizás sin esperanza. Pero ellos mantenieron sus ojos firmes en Dios. Y eso fue ese resultado tan grande. Es un ejemplo porque ellos aprovecharon de la oportunidad que se les presentó sin dejar que la oportunidad se aprovechara de ellos. Ellos tenían todo para perderse en un mundo que les ofrecía de todo. Les ofrecía lujos, otros dioses, comidas ricas, manjares, dice, mas ellos se mantuvieron firmes. Y también nos muestra cómo ellos tenían su identidad claramente en Dios. No tenían problemas de identidad, ellos estaban seguros de quién confiaban. Y asimismo, nosotros jóvenes tenemos que estar confiados en Cristo, no en nadie más, no encontrar la identidad fuera, ni en el mundo, ni en los amigos, ni en la influencia, ni en lo que vemos en la tele, sino en Cristo. Y la recompensa viene después de que ellos confiaron en Dios, que es importante porque de acuerdo a lo que nosotros propongamos en nuestros corazones, Dios responderá y nos dará la recompensa. En el versículo 17 vemos que Dios les dio a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es importante notar que es Dios el que le dio este don a Daniel. No vino del rey, no vino de sus amigos ni de sus experiencias, pero vino de Dios, por la manera en la cual ellos fueron fieles. También es hermoso pensar que yo solamente estoy poniendo la palabra en el capítulo 1 de Daniel, pero si vemos en el capítulo 9, en el versículo 24, dice que también Daniel habla de Jesucristo, porque dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y de esa misma manera, después cuando Jesucristo viene, también menciona a Daniel, porque en Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es para mí hermoso pensar que Daniel exaltó a Jesús, el Mesías príncipe, y después Jesús también lo menciona a él. No sé si usted lo encuentra hermoso, pero yo sí. Y hoy en día, al leer el primer capítulo y ver cómo Daniel sufrió, y a veces los amigos también quizás sentían miedo al no poder vivir en la tierra que ellos amaban, que habían crecido, y estar en una tierra diferente, un poco pensar que quizás muchos jóvenes quizás aquí en la iglesia, vivimos una situación similar, porque quizás estamos viviendo una nación que no es nuestra. Nuestros padres viven de otros países, no crecimos aquí, o quizás sí crecimos aquí, pero igual nuestras raíces no están aquí. Quizás también nos hemos adaptado al lenguaje, quizás al inglés, hemos aprendido las palabras, hemos ido a la escuela, también a la cultura americana es muy diferente a la cultura latinoamericana o muchas de las culturas de nosotros. También la comida, ya no andan solamente comiendo frijoles, los bacon, egg and cheese también, muchas cosas diferentes, y uno se va adaptando de esa manera. Pero es importante saber que podemos adaptarnos a nuestra cultura y a esta nueva cultura que nos es presentada, siempre y cuando no comprometimos a la palabra de Dios. Jóvenes, el mundo nos ofrece de todo. Nos ofrece las cosas rápidas, fáciles,
entretenimiento, dinero, fama, poder, de todo. Pero nada nos puede llenar, porque nada de eso nos puede hacer feliz. Así que todos los jóvenes que están aquí en la iglesia están haciendo un muy buen trabajo. Sigan adelante, porque eso es importante, buscar a Dios primero, no las cosas del mundo, no las cosas que quizás son placeres momentáneos, sino Cristo, que nos da toda la felicidad y para siempre, no temporalmente. Aunque vivimos en este mundo, dice la palabra de Dios que no somos de este mundo, no es nuestro hogar permanente. En 1 Pedro 2:12 dice que somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Y es importante como jóvenes mantener este versículo en mente y nuestra mirada puesta en Jesús sobre todas las cosas, puesta en el cielo, puesto en el regalo más hermoso que podemos recibir, que es salvación y vida eterna. Primera de Juan 2:15 también dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y además dice: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No tenemos que conformarnos a lo que el mundo dicta como las supuestas normas. Y también en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo siempre me gusta, cuando estoy en medio de personas o un grupo que no conozco, o en situaciones o en circunstancias de gente que quizás no son cristianos, siempre me gusta pensar en algo que mi papá de pequeña siempre me decía, que dice que yo tengo que influenciar al mundo y no dejar que el mundo me influencie a mí. Siempre hay que buscar ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, para llegar ya a las conclusiones, que no es muy larga la predicación, me gustaría hablar de la importancia de servir al Rey. Vemos aquí que Daniel y sus amigos fueron educados, y por varios años, de la palabra de Dios que fueron 3 años, porque tuvieron que prepararse para servir al rey. No era llegar nomás y ya se iban al rey sin saber nada. El rey Nabucodonosor quería que los muchachos fueran educados, sabios, por eso tuvieron que prepararse. Y es importante pensar cuánto más nosotros tenemos que prepararnos para servir al Rey de Reyes. No es un rey de acá. Cuando nosotros proponemos en nuestros corazones servirle al Rey de Reyes, cuando proponemos serle fiel y no contaminarnos, porque eso es lo que los muchachos hicieron, ellos no se contaminaron, aunque el mundo les ofrecía de todo, aunque tenían todo ahí al alcance, decidieron no contaminarse. Él siempre nos rescatará. El libro de Daniel en su totalidad nos relata varias dificultades. Por ejemplo, en el capítulo 3 vemos, yo sé que muchos conocen la historia donde Ananías, Misael y Azarías fueron echados a un horno de fuego. También en el capítulo 6 vemos que Daniel fue tirado al foso de los leones. Son historias conocidas porque yo de pequeña me acuerdo que aprendí esa historia. Hasta una vez me disfracé de un león. Siempre uno sabe esa historia de pequeño. Pero lo que no a veces meditaba era la forma en que ellos se mantuvieron tan firmes en sus convicciones y Dios los rescató cada vez. Amén. Y así mismo lo puede hacer en la vida de cada uno. Aunque estemos pasando por el fuego, no nos vamos a quemar. Aunque nos encontremos en los fosos de los leones, ellos no nos alcanzarán. Aunque nos encontremos exiliados lejos de nuestros hogares, nuestros lugares amados, nuestras tierras amadas de los padres, Dios nos dará la libertad. Y asimismo Dios demuestra en la historia de Daniel que Él puede usarnos donde sea que estemos. Dios, hermanos, es fiel a sus promesas. Él es fiel con sus hijos. Así que busquemos serle fiel a Él por sobre todas las cosas. Y para concluir, es importante notar que
Estos jóvenes recibieron todas estas cosas, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría de Dios y dones de Dios, porque Daniel podía tener visiones y sueños, y son promovidos también. Pero estos regalos, hermanos, son para los que deciden separarse para Dios, no para cualquiera. También y por último, lo más importante también es la fe y las convicciones que estos muchachos tuvieron. Cuando veníamos en el auto hacia la iglesia, íbamos escuchando una canción y yo meditaba en la letra porque era muy hermosa. Es una canción que se llama Mi trabajo es creer, y dice que el trabajo de nosotros como cristianos es mantener la calma en lo difícil de las circunstancias, porque Dios sabrá disponer los tiempos. Aunque a veces nos encontremos en dificultades, en situaciones que no entendamos, Él siempre tendrá la respuesta. Él siempre nos sacará del foso de los leones. De aquí mi parte, hermanos, que toda la gloria